Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien, que estén todos cuidándose, que estén todos juiciosos en sus casitas y bueno, los que tienen que ir a trabajar, que también estén juiciosos tomando todas las medidas de precaución, ¿no? Se les extraña un montonazo, muchísimo. Los echo de menos, la verdad que sí, hace falta. Así que, bueno, les voy a compartir un poquito el devocional hoy. Yo vengo leyendo el libro de Josué y la verdad que hace un par de semanas me llamó mucho la atención algo que leí y lo quería compartir hoy con ustedes que está hablando a mi vida en este momento. Así que bueno, está en Josué el capítulo 7. Un poquito la historia hasta acá es sobre el pueblo de Israel, ¿no? Que venía teniendo muchas victorias, venía teniendo victoria tras victoria y justo habían derrotado o habían ganado la victoria contra Jericó, ¿cierto? Muchos recordarán la historia, es maravillosa, la verdad. Pero bueno, cuando Dios les da la victoria al pueblo de Israel en Jericó, les da una condición, una única condición que es, la encontramos en el capítulo 6, versículo 18, dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerá desgracia al campamento de Israel. Después describe cuáles son esas cosas, digamos, con las que no se tenían que quedar cuando ganaran la victoria en la ciudad de Jericó, ¿cierto? Cuando la destruyeran decían, destruyan todo, no se queden con absolutamente nada de esa ciudad. Era lo que Dios había dicho. Pero bueno, más adelante vemos en el capítulo 7 que un hombre llamado Acán no fue obediente a este mandato del Señor. Y hasta ese momento había pasado totalmente desapercibido y no se habían dado cuenta, no sabían qué estaba pasando. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel fue a pelear contra el siguiente pueblo, perdió la batalla. Y perdió la batalla a causa del pecado de Acán. ¿Cierto? Nos damos cuenta porque cuando Josué clama al Señor y le pregunta qué está pasando, por qué Dios no está con ellos, la respuesta de Dios que la encontramos en el capítulo 7, versículo 13 dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Entonces, bueno, aquí el Señor estaba diciendo, estaba mostrándole a Josué, ¿cierto? Cuál era la razón, qué era lo que pasaba. Manda que el pueblo se purifique, ¿cierto? Y después que el Señor revela quién había sido, vemos que Acán se arrepiente en un momento, ¿cierto? Confiesa. Él dice en el capítulo 7, versículo 20, dice, Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Y lo siguiente me siento identificada o creo que nos sentimos identificados todos. Dice, los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado bajo de mi carpa, la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Lo deseaba tanto que los tomé. ¿Cuántas veces bajo este criterio hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios? ¿Cierto? Como cuántas veces nos hemos equivocado por simplemente guiarnos por esas cosas que queremos o que deseamos, como le pasó a Can en este momento, en este momento. Eh, el destino de Acán, aquí a pesar de él haber confesado su pecado, fue la muerte, tanto de él como de su familia. O sea, vemos que su pecado trajo consecuencias tanto al pueblo, que perdió la batalla, en su familia, en él mismo, ¿cierto? Porque su familia y él murieron a causa de esto.
Y después, que es lo que a mí más me llamó la atención de todo, es que después, cuando ya todo esto se aclara, en el capítulo 8 dice así: entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes, toma todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Dios acá les estaba dando una segunda oportunidad. Les estaba diciendo: no tengan miedo, que yo voy con ustedes. Y esta vez sí pueden quedarse con el botín. Esta vez sí pueden quedarse con aquellas cosas que, que en la lucha anterior Dios había dicho que no se quedaran con nada. Esta vez sí los estaba dejando. Y yo digo, caramba, si acá no hubiera esperado un poco más, se hubiera todo lo que se hubiera ahorrado, ¿no? Porque perdió su vida, hizo que su familia perdiera su vida y además murieron hombres, si ustedes leen, hombres del ejército de Israel, del pueblo. Todas las consecuencias que trajo, yo me imagino a Acán de pronto antes de haber tomado todas esas cosas que no debía tomar, porque ya él sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía qué era lo que Dios había dicho. Yo me lo imagino en ese momento como en una controversia en su mente, ¿no? Como poniendo, bueno, Dios dice esto, pero yo quiero esto, y es como que, bueno, él terminó decidiendo por eso que él quería, porque pesó más en ese momento. Me imagino yo que fue algo así. Lo que me lleva a pensar, al compararlo con este tiempo que estamos viviendo, es que quizás muchos estemos como tentados a tomar cosas que sabemos que no es la voluntad de Dios, que simplemente por el desespero de la crisis o por el desespero de nuestra situación económica, por lo que sea que cada uno está atravesando, porque puede ser tanto en el área económica como en cualquier otra área de nuestra vida. Cualquiera que sea la situación que estés atravesando, procuremos siempre esperar en Dios, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, porque Dios es un Dios fiel, porque Él es un Dios que cumple su palabra. No, vemos que Él más adelante les estaba dando el botín y antes solamente tenías que obedecerlo. ¿Por qué antes no y después sí? Dios sabe. Dios sabe todas las cosas y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Quizás en ese momento puso a prueba lo que hay en el corazón de Acán, y Acán, bueno, terminó eligiendo lo que eligió. Y muchas veces nos pasa a nosotros también de quizás decir o pensar que porque no pasa desapercibido como pensó Acán en algún momento, habrá pensado, ¿no? Y quizás nosotros pensamos así, la decisión que estamos tomando fuera de la voluntad de Dios no tiene ninguna consecuencia en nuestras vidas, y la realidad es que tiene consecuencias a veces en las personas que nos rodean, en nosotros mismos, en nuestra familia. Que tengamos esto en cuenta y que en este tiempo el desespero quizás o el querer algo ya no sea de tropiezo, sino que podamos detenernos ante cualquier decisión que vayamos a tomar, y si sabemos que no está dentro de la voluntad de Dios, podamos elegir por Él, podamos elegir confiar en Él, podamos elegir descansar y esperar en Él, confiar en sus promesas. Saber que si tomas una decisión, o sea, y no está en la voluntad de Dios, no esperes que haya una consecuencia buena, porque ya ahí tu relación con Dios se está quebrando, hay algo que se está quebrando ahí. Es como si elegimos algo que sabes que está que en la palabra, porque ya Dios habló, ¿cierto? Entonces si vemos una decisión que tomamos y la comparamos con su palabra y nos damos cuenta que no es lo correcto, no lo hagamos. O sea, cualquier decisión que tú vayas a tomar, ya Él ha hablado al respecto sobre el tema en su palabra. Así que es más que nada eso, porque quizás en este tiempo estamos como más expuestos quizás a todo tipo de pensamiento, a todo tipo de
de dudas. Quizás cuando la situación está difícil uno tiende a querer salirse con la suya, a querer agarrar algo como por las dudas de que Dios falle y querer tomar y desobedecer lo que sabemos que a Dios no le agrada, desobedecer su voluntad, su mandato, su orden. Yo recordaba, les quería compartir porque mientras leía y meditaba en esto, recordaba mucho una historia, una anécdota que me pasó mientras en un tiempo que trabajaba como cajera. Nosotras en ese momento teníamos muy poco tiempo acá y justo era como en un momento de crisis, pero crisis personal, o sea, crisis nuestra en casa, económica. Pero gracias a Dios, nosotras cada día veíamos la mano de Él de una forma increíble. Así, me acordaba porque era como el pueblo, venían viendo la mano de Dios y veníamos realmente de pronto diciendo un día, bueno, hoy tenemos para comer, gracias a Dios, el día de mañana Dios se encargará de proveer nuevamente. Y realmente lo veíamos así y realmente estábamos agradecidas y confiadas en Dios. Pero un día yo estaba terminando mi turno en el trabajo, como siempre, y cuando me voy a cambiar me doy cuenta que tengo un cambio de un compañero en mi bolsillo y era dinero que no me correspondía. Habrán sido algunos 60 pesos, no era mucho dinero. Pero en ese momento era justo para comprar 1 kilo o 2 kilos de alitas de pollo. Y a mí se me prendió la lucecita. De alguna forma yo dije, claro, este dinero me sirve para comprar esto y así tenemos para la cena y para el almuerzo de mañana y ya está, ¿viste? Me soluciona la vida. Y resulta que inmediatamente después me vino la convicción de decir, este dinero no es tuyo, es de algún compañero que le va a hacer falta. La bendición de Dios no va a venir por este lado, ¿no? Y aparte yo estaba sabiendo que estaba siendo consciente que me lo estaba robando de alguna forma. Eran 60 pesos, no era mucho, pero la intención en mi corazón estaba de hacerlo. Lo que pasó después es que cuando me di cuenta de esto dije, no quiero este dinero, no quiero esto. Lo fui a entregar, me decía, no, Sofi, pero no te faltó nada, ninguno de tus compañeros tampoco. Y yo, mira, yo sé que este dinero no es mío, le decía a la gerenta. Este dinero no es mío, así que tómalo vos, quédatelo vos, que yo me quiero ir a mi casa tranquila sabiendo que no hice nada, que estaba en contra de lo que yo sabía que Dios no quería que yo hiciera. Ya yo sabía que Dios en su palabra nos había hablado sobre no tomar nada ajeno, sobre no robar. Así que cuando llegué a casa después, gracias a Dios, de esa había podido comprar algo para la cena. Nos morimos de la risa con la situación, nos matamos de la risa, pero literal en ese momento yo lo dudé. Literal en ese momento estuve tentada a tomar ese dinero y mira que Dios venía, o sea, yo estaba viendo cómo Dios estaba obrando en nuestras vidas, cómo Dios estaba siendo fiel. Pero sin embargo en ese momento lo dudé, por eso quiero compartirles a ustedes esto, porque quizás hay un montón de situaciones, de cosas que capaz anhelamos tanto y creemos que cuando se nos presentan de una forma fácil o de una forma engañosa, sabemos que no es de Dios. No demos lugar, no lo aceptemos en nuestra mente, no decidamos por eso, sino que más bien decidamos por Dios. Así que nada, iglesia, les quería compartir esto que que ha estado hablando Dios a mi corazón y que ha estado pues confrontándome mucho con esta palabra. Así que nada, espero que también sea de bendición para sus vidas. Espero que podamos vernos pronto también y les mando un abrazo gigante y muchas bendiciones. Los quiero mucho, iglesia. Saludos.